Este es un programa de fútbol. Pero distinto. Con entrevistas, recomendados, la actualidad en los clubes. Cuestión de actitud. Apuntes para una historia del fútbol femenino de Tandil. Una idea, producción y realización de Tefa Yextel Torres. Bienvenidas y bienvenidos a Cuestión de Actitud, apuntes para una historia del fútbol femenino de Tandil. Mi nombre es Tefa Yextel Torres y en este programa vamos a tratar de aportar datos, testimonios, información para armar entre todas y todos el rompecabezas de la historia del fútbol femenino en el partido de Tandil. Y no es una forma de decir esto del partido, porque no nos vamos a limitar nada más que a la ciudad, sino que vamos a incluir a nuestra ruralidad. Ya les voy adelantando, uno de los primeros antecedentes de esta disciplina se encuentra ahí, en las canchas del fútbol amateur agrario. No estoy spoileando nada, pero que el agrario va a tener importancia y presencia en este ciclo la va a tener. Con Cuestión de Actitud queremos sumar además un espacio, aunque sea un rinconcito, al fútbol femenino de Tandil y de la región. Pero no tanto desde anunciar partidos y resultados, porque para eso ya hay varios medios y obviamente que eso es para celebrar. Pero con Cuestión de Actitud lo que queremos hacer es visibilizar procesos, contextos, condiciones del entrenarse y del jugar en distintos tiempos, en tandiles distintos, incluso qué da el fútbol después de los partidos. ¿Y por qué Cuestión de Actitud? Si algo vamos a escuchar en todas y cada una de estas entrevistas, en cada historia rescatada, va a ser actitud y valentía. No solo para enfrentarse a los prejuicios de la sociedad, también para enfrentarse a los prejuicios que cada uno de estos protagonistas llevaban dentro. ¿Y por qué eso de apuntes para una historia del fútbol femenino de Tandil? Porque estas entrevistas, esto de elegir personajes en esta historia, responde más que nada a lo que yo investigué en principio, pero ustedes, del otro lado, también pueden aportar sus propias experiencias a otros protagonistas, incluso jugadoras, entrenadoras, equipos, entrenadores, dirigentes, sean de la Liga Tandilense de Fútbol, de clubes del mundo del fútbol agrario o del ámbito amateur en general. Todo esto me lo pueden acercar al mail, agarren algún papelito, ténganlo a mano, cuestiondeactitud.futfemtandil@gmail.com, o también nos pueden encontrar ahora, acabamos de desembarcar en Instagram, nuestro perfil en Instagram es @cuestiondeactitud.futfemtandil. Y volviendo al tema de este primer programa, podemos ver que en nuestras redes sociales muchas veces nos cruzamos con publicaciones de mujeres jugando, compitiendo, ganando torneos. Cuando las vamos a buscar a los medios, recital de grillos. Porque el periodismo deportivo no les da todavía espacio, no les pone la debida y merecida atención. Y el lema pareciera deportistas ganadoras en las redes, pero invisibles en los medios. ¿Por qué se da esa invisibilización? La desigualdad en premiaciones, en sueldos, en presencia en los medios. ¿Es desprecio nada más o es intencional para desalentarlas, para que no ingresen en la competencia? ¿Qué pasa, en definitiva, con los medios tradicionales, el deporte femenino y sus historias? Alguna vez cursé, allá lejos y hace tiempo, unos años en la carrera de Historia de la Facultad de Humanas de la UNICEN, y ese breve paso me marcó el peso que tiene el periodismo y su registro para escribir la historia, ¿no?
para visibilizar a esas mujeres deportistas del pasado, se han gestado algunas iniciativas, más que nada por voluntad, por actitud justamente, o por pasión de algún que otro periodista o de historiadores. Y este es el caso de Amelia Cabral, su página de Facebook e Instagram, Historia del Deporte de Tandil, que obviamente invitamos a que la sigan, las notas que ha compartido en el portal ABC Hoy y sus aportes cada 15 días en el aire de Bollito Lina en Radio Tandil, la AM 1140. Es con Amelia con quien charlamos y nos da el puntapié inicial de Cuestión de Actitud sobre el lugar de las mujeres deportistas, atletas, futbolistas en esa historia que se ha construido alrededor del deporte tandilense. A Amelia Cabral le gusta definirse como una aprendiz curiosa y una atleta que no se va a retirar nunca. Su licenciatura en Historia le permite andar por el pasado y rescatar la memoria de mujeres que, por practicar un deporte, rompieron con el estereotipo de sus épocas. ¿Qué despertó tu interés por el estudio y el rescate de la historia del deporte en Tandil? Me motivó mi entrenador de atletismo. El archivo de la Asociación Tandilense estaba en la colonia que era Aleluya, que es la de Bernardo Jusay, que está allá en el parque. Tuvo una inundación en el depósito y se perdieron todos los registros. Entonces mi entrenador, Carlos Miguel Torena, me dice, ¿a vos que te gusta la historia? Dice, ¿no querés buscar datos sobre el atletismo? Porque se perdió, dice. Y a mí me quedó, ¿viste? Pero no era algo que había pensado. Entonces, a partir de eso, digo, ¿y de dónde empiezo si no hay registro? Y en los diarios. Y lo que empecé a encontrar me gustó tanto porque me mostró toda la ignorancia que tenía acerca del atletismo, que yo a mí el atletismo lo amo porque es mi deporte. Y me sentí tan mal de no saber que había gente que había hecho muchas cosas importantes y que desconocía, que digamos que me apasionó. En los diarios y publicaciones con los que has trabajado, ¿vos cuáles veías que eran los deportes practicados por mujeres? ¿Cuáles son los que más aparecen? Bueno, el deporte nunca se asocia a lo femenino. Cuando yo veía en el diario el tenis, por el tema de la vestimenta, la gracia de los movimientos, ¿no? Lo que los periodistas lo hablaban como algo, viste, de grácil, movimientos cuidados, nada brusco, ¿no? Que parece que es algo femenino de hacer. Después cuando se empieza a hablar de deportes como el atletismo o el fútbol, no, porque ahí entra el tema de la masculinización, que la mujer, digamos, gane músculo y se empieza a transformar en, no sé, qué pensaba que se iba a transformar, pero esto en el tema del diario, ¿no? Que es una fuente bastante subjetiva y bueno, hay que tener todos sus recaudos. El tema de la gimnasia como algo de hacer algo grácil en donde el cuerpo no pierda esa suavidad que tiene que tener la mujer y lo femenino. Siempre mostrando esto, ¿no? El lado del deporte, que saca músculo y que puede masculinizar, y a su vez la gimnasia, que es la que permite tener ese movimiento femenino. ¿Qué fue a vos lo que más te sorprendió de lo que encontraste en las fuentes respecto a los deportes practicados por mujeres? Hay la actividad. Yo no sabía, era una total ignorante de que las mujeres practicaban deporte. Era lo que yo hacía en adelante. Y no me daba cuenta de que había otra historia atrás mío, y más siendo yo, digamos, de una carrera de historia, ¿viste? Cuando digo, ¿cómo no se me dio por pensar? Y esto, honrar la historia, porque también es eso lo que estoy haciendo, ¿no? Honrando a esas mujeres. Porque después cuando fui a entrevistar a las mujeres que hacían atletismo cuando yo era más chica, también las empecé a respetar por lo que habían hecho. Y empecé a darle la importancia que tal vez mi inmadurez no me permitía darles. Es como que me cambió la manera de verlas. Y yo nunca me había preguntado cuándo habían empezado, porque habían empezado de grandes. Eran amas de casa que vieron que sus maridos competían y querían hacer lo mismo. Y se encontraron con un montón de dificultades. Desde que no tenían ropa, que no tenían zapatillas, porque las zapatillas eran para hombres. Y digo, claro, ellas también hicieron un montón. Porque eran mujeres, acá entre comillas, ¿no? Grandes, con hijos, que se dieron el permiso de hacer atletismo.
Y todas las dificultades que tenían, porque cuando ellas salían a correr, porque no era como ahora que todo el mundo corre y te lo encontraba en todos lados, les gritaban un montón de cosas. El acoso callejero era un tema que hacían corriendo. Y estamos hablando de la década del 80. Porque antes, ya te digo, no es que vos ibas y entrenabas en una pista, entrenabas en una plaza porque no había una pista. Y ellas lo vivieron. Amelia Cabral, creadora de Historia del Deporte Tandil. La mujer siempre estuvo en el deporte. Siempre estuvo en el deporte. Siempre hizo deporte. El tema que los encargados de visibilizarla son hombres. Y para los hombres, visibilizar a una mujer que esté haciendo un deporte que es solamente para el hombre, no se visibiliza. O si no, se muestra como siempre en los diarios, obviamente hay que tener en cuenta el contexto, se ve como algo pintoresco. Como si fuera una cosa que es de una vez y nunca más. Sí. Como algo que no pasa siempre, sino que se dio en ese momento y fue por un evento especial. Con el fútbol femenino no es algo nuevo. Lo encontramos en la década del 50, un poco más para atrás. Por algo se hizo un mundial en el 70. Mujeres muy habilidosas. Y si vos empezás a ver el deporte, la habilidad no es que la agarrás enseguida. Tenés que practicarla. Los antecedentes hay que buscarlo. A mí me parece que el fútbol agrario es una muy buena fuente para buscar a estas mujeres que jugaban el fútbol antes que cualquiera diga que empezó el fútbol. Ahí está la semilla. Porque son estas mujeres que acompañan, estas mujeres que organizan la cantina y estas mujeres que a su vez también quieren divertirse y quieren ser parte del espectáculo, jugando al fútbol. Su manera, su forma, capaz que no es la de vestirse con la camiseta y el pantalón corto, pero vos las ves jugando a la pelota y divirtiéndose y jugando al fútbol. ¿Qué lugar ves vos que ocupan las mujeres deportistas en ese relato oficial de la historia del deporte de Tandil? Todavía me parece que hay que hacer mucho trabajo. No tenemos un espacio dedicado a la mujer y al deporte. Atraer a la figura femenina y darle la igual importancia que se le da a un atleta varón. No quiero con esto decir que hay una disputa, pero sí es muy marketinero poner un logro de un varón que el logro de una mujer. En el gráfico hay una foto de una nadadora que es de la década del 30, que es Tuculet, que tenía récords mundiales, que a los 22 años dejó de nadar, muy joven, pero que había tenido una trayectoria internacional sumamente importante. Y nadie sabe quién es ella. Era de acá de Tandil y fue la primera mujer que salió retratada en el gráfico. Fíjate la importancia que tenía y que tiene. Nunca se postula ponerle el nombre al natatorio. O hacer un torneo que recuerden. ¿Por qué acá hay una tradición de nadadores? Bueno, porque empieza ahí. Era entrenada por el hermano. Bueno, no hay un panteón de mujeres que uno recuerde. Tenemos historia de mujeres que hicieron el tenis una cantera de Tandil, pero se recuerda de Potro. La historia las hacen esos pequeños detalles que las personas a veces no le dan importancia, pero son muy importantes. A mí me pasó con el tema de la chica que fue la primera que corrió la Tandilia. Y para ella también decía, no es importante. ¿No? Y era importante, porque ella abrió el camino para que después vinieran otras mujeres y las corrieran. Pero tenía que haber alguien que abriera ese camino. Tenés que demostrar que llegás. La chica llegó, caminó y llegó. Entonces quiere decir que si ella pudo, hay otras que van a venir. Amelia Cabral, creadora de Historia del Deporte Tandil. Me parece que este es un buen puntapié inicial para decirle a las instituciones, a las jugadoras, que empiecen a reclamar, bueno, cuéntenme la historia, necesito saber, porque ellas están por el trabajo de otras. Entonces es importante saber quiénes fueron las que hicieron que hoy ellas estén ahí donde están. Porque también ellas en un punto están haciendo historia y también otras se van a preguntar quiénes fueron las que hicieron que estuvieran ahí. Tenemos que ir atrás, primero para agradecer, porque me parece que hay que agradecer todo ese camino transcurrido hasta hoy y darle la entidad que se merecen. Tomemos aquello que es la memoria que hace que estemos donde estemos. Y ojalá que podamos despertar esa curiosidad para que la historia del deporte de las mujeres, digamos, sea una gran página. Enseguida volvemos con más Cuestión de Actitud.
entretiempo de recomendaciones, de libros, de documentales, de series, porque el fútbol es mucho más que recibir la pelota, ensayar jugadas y hacer pases. En este primer programa les recomendamos el libro Barriletas Cósmicas, Historia del Fútbol Femenino, escrito por Ayelén Pujol, ilustrado por Romina Ferrer, de editorial Chirimbote, publicado en 2020 y cuenta con 24 páginas. Barriletas Cósmicas a simple vista parece dedicado a chicas y chicos, niñeces, pero también es un muy buen método para introducirse en el universo del fútbol femenino, hasta para alimentar a nuestras niñas interiores, porque en nuestras propias infancias no tuvimos libros así. Ayelén y Romina nos van contando las tantas cosas que nos hicieron creer durante décadas de la relación entre mujeres y fútbol y qué es lo que hay que combatir. Las niñas, niños, niñes de hoy se encuentran con un fútbol femenino más habilitado, pero es necesario también que se enteren del largo camino recorrido, de todo lo que se luchó y lo que costó llegar a este momento que hoy pueden disfrutar. Hasta les va a parecer de ciencia ficción que hasta hace nada, 10 años nada más, las chicas tenían que convencer a sus familias para poder jugar, o jugaban solas, a escondidas, o se metían de prepo en picaditos con primos, hermanos, vecinos. Fueron muchos años en que a las mujeres y las disidencias no se les permitió jugar al fútbol. Barriletas Cósmicas rescata los nombres de esas mujeres futbolistas que fueron abriéndonos las canchas a fuerza de tener que pelear y romper barreras para convencer al mundo de que el fútbol no es un juego exclusivo de varones. Un libro en que se cuenta todo el camino andado para llegar a este hoy, donde todas las infancias, todas pueden soñarse futbolistas en apenas 24 páginas. Parece un libro para niñeces, pero es una muy buena manera de introducirse en la historia del fútbol femenino en general. Barriletas Cósmicas, escrito por Ayelén Pujol e ilustrado por Romina Ferrer, de editorial Chirimbote. Encárgaselo ya a cualquiera de tus librerías amigas. Ayelén Pujol y Romina Ferrer eligieron a Mónica Santino como el personaje que va construyendo el hilo del relato. Es también un reconocimiento a Mónica, que fue de las primeras en elegir la trinchera del fútbol para luchar y militar el feminismo. Mónica Santino es multifacética. Es jugadora de fútbol, directora técnica, coautora de libros como el de Pioneras Argentinas, un pase a la historia, y es una de las fundadoras de La Nuestra, fútbol feminista, que si no conocen su experiencia y la lucha que ha llevado en la Villa 31, métanse en esta página, lanuestra.org.ar. Mónica se hizo un ratito de tiempo en su agenda y nos dedicó a Cuestión de Actitud esta reflexión sobre la importancia de rescatar las historias locales del fútbol femenino argentino. La perspectiva histórica es fundamental siempre cuando se intenta darle valor a cualquier lucha, a cualquier conquista. Sin perspectiva histórica pareciera que nacemos de un repollo y no podés construir, ¿no?, políticamente nada porque no sabés de dónde venís, ni quién sos, ni quién querés ser. Recuperar la historicidad siempre es fundamental, es importantísimo. Para el fútbol femenino argentino ese logro se dio de la mano de los feminismos populares del 2015 para acá, y la tarea fundamentalmente de una pionera, de una arquera histórica como fue Luqui Sandoval en Independiente, que sabía la historia de las compañeras del Mundial 71 y la trajo, la comunicó, la visibilizó, y después cuando se hizo red con todo eso se empezó a conseguir sanciones en distintos cuerpos legislativos hasta que logramos el Día Nacional de la Futbolista Mujer como ley nacional en diciembre del 2020 y se celebra, ¿no?, cada 21 de agosto. Entonces, el rescate en cada pueblo, en cada ciudad de Argentina, en cada rincón donde se jugó al fútbol, es importantísimo, un poco en virtud de esa ley y un poco para
que las nuevas generaciones sepan que la historia no fue siempre de varones y que se invisibilizó y se ocultó por cuestiones culturales, por el patriarcado, por esa hegemonía masculina en el fútbol. Entonces, saber las pioneras de tu ciudad, quienes jugaron a la pelota hace muchísimo tiempo, quienes lucharon contra una cantidad de prejuicios, le da mucho valor. Te da empuje cada vez que salís a la cancha, ¿no? Y por esa historia es que hay que seguir jugando, no perder nada de lo conquistado y no dar ni un solo paso atrás. Las repercusiones fueron inmensas en todos los ámbitos que tienen que ver con nuestro deporte y también en ámbitos deportivos generales, tanto que llamó a compañeras de otro deporte, como no sé, el básquet fundamentalmente, a pensar también en su historia y a tener al fútbol femenino como ejemplo, ¿no? Como mascarón de proa de muchas luchas. El enlace con muchísimas compañeras fue vital. Esto no es el logro de una sola persona, sino el logro de colectivos en diferentes lugares del país que se emocionaron con ver compañeras que aún viven, que pasaron los 80 años y que jugaron al fútbol hace más de 50. Entonces creo que la repercusión va por el lado de agarrar esas batallas y seguir dándolas. Es una forma de celebrar la vida también, ¿no? Entonces creo que la repercusión es mundial. Las compañeras en Brasil, una antropóloga que se llama Silvana Boelner, en el Museo de Fútbol de San Pablo logró que haya un lugar, un área que es específica del fútbol femenino, y vienen escribiendo también la historia del fútbol femenino brasileño, que es el más importante en nuestra región y que estuvo 40 años prohibido por un decreto presidencial. Y bueno, hay montones de cuestiones para darse cuenta en qué línea vamos y por qué es tan importante que las mujeres juguemos al fútbol, las mujeres y las diversidades. Mónica Santino, cofundadora de La Nuestra Fútbol Feminista. Creo que las jugadoras más jóvenes se dan cuenta que ser futbolista hoy tiene mucha importancia, ¿no? Nosotras nos guardábamos mucho, no te daba orgullo decir que eras futbolista, siempre tenías que dar una explicación. Y hoy con el rescate histórico las pibas tienen una herramienta para darle muchísimo más valor a lo que hacen, ¿no? Entonces hay un orgullo de sentirse futbolistas en esa visibilidad que empezó a aflorar, que de alguna manera se fue construyendo con ese rescate histórico y que hace que cuando salís a hacer lo que te gusta, cuando refrendás tu identidad, son maneras de celebrar la vida, y vaya si en este momento tenemos que hacerlo con mucha fuerza y con la fuerza que te da ser colectivo, y que el fútbol a nosotras nos enseñó muchísimo a entender que no se salva nadie solo ni sola. Porque en cuestión de actitud bancamos los trapos y a las pibas. En esta sección nos vamos a meter en la historia de cómo llegó el fútbol femenino a los clubes de la Liga Tandilense de Fútbol y del fútbol agrario de Tandil. En este primer episodio le toca el turno al Club Atlético Ferrocarril Sud de Tandil, institución del barrio de la Estación, que se fundó el 6 de junio de 1919. El fútbol femenino en Ferrocarril Sud se oficializó justo cuando el club cumplió sus 100 años, pero tuvo sus intentos previos. El periodista Octavio Alfaro, en su libro Del Potrero al Pizarrón, sobre los 100 años del fútbol de Tandil, entre las páginas que le dedica al fútbol femenino, cuenta que en agosto de 1998 fue presentado un equipo en Ferro con dirección técnica de Luis Oruezábal, que jugó partidos en su cancha, el Damaso La Taza, pero que esa formación duró aproximadamente un año. En 2016 hubo otro intento con una veintena de muchachas que se acercaron a entrenar, dirigidas por Daniel Candia y Gonzalo Franco, pero no llegaron a competir oficialmente y la iniciativa se diluyó. El Club Ferro cumplió 100 años en 2019 y llegó la institucionalización del fútbol femenino. Los primeros entrenamientos fueron abiertos para que las interesadas vieran de qué se trataba y luego pasaran por la secretaría para asociarse. En esos primeros días de promoción del fútbol femenino se anotaron más de 60 chicas, clara señal de las ganas de jugar que había en el ambiente.
En el verano de 2020 se estaban preparando con amistosos, con otros equipos de Tandil y de la zona, para participar del primer torneo oficial del fútbol femenino de la Unión Regional Deportiva, pero marzo 2020, la pandemia y la cuarentena. Actualmente, 90 nenas, adolescentes, mujeres practican fútbol femenino en Ferrocarril Sud. El club, con sede en Avenida Colonia Arana, cuenta con escuelita para sub 8 y sub 10, categorías formativas en sub 12, sub 14 y sub 16 que están compitiendo en torneos oficiales de la Liga Tandilense de Fútbol, y la primera división, que participó en el torneo oficial de la liga y estuvo compitiendo hasta hace nada en un torneo federal organizado por la Federación Bonaerense Pampeana, y llegaron hasta la semifinal, ¡Ojo! El fútbol siempre da revancha. Seguí toda la actividad del fútbol femenino de Ferrocarril Sud de Tandil en su Instagram, @ferrocarrilsudfutfem. Le agradecemos a Anto Bruti que nos acercó estos datos actuales. Tiempo suplementario mientras nos acercamos al final del programa con un cuento del libro Pelota de Papel 3, cuentos escritos por mujeres futbolistas, publicado en 2019 de Editorial Planeta. En esta ocasión, Mandarinas, de Belén Potasa, delantera oriunda de Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, cuento narrado por Noelia Fernández Gini. Esperaba ansiosa la fiesta de cumpleaños de mis 2 sobrinos. No era mucho más grande que ellos. Nuestra relación se parecía a la de unos primos. Estaba atenta a los regalos. Sabía que en alguno de esos paquetes había botines. Ellos se daban cuenta, veían mi cara y me los prestaban para que me los probara. En una foto de uno de esos cumpleaños estoy toda femenina, con mi ropa de fiesta y con botines. Feliz. Comencé a patear la pelota desde muy chiquita. Jugaba con aquellos sobrinos. Con mi familia futbolera íbamos los domingos a ver a la Juve, como llaman al club de mi pueblo, Cañada Rosquín. Entrábamos a la cancha de la mano de los jugadores y la gente explotaba con aplausos, papelitos, bombas, bombos. Yo iba de la mano del goleador todos los partidos. Quería ser como él, tener la camiseta con el 9 en la espalda. Al tiempo empecé a jugar en el club del pueblo, en una cancha antigua con una tribuna enorme. Abajo de esa tribuna estaban los vestuarios, donde primero me cambiaba yo y después entraban mis compañeritos. Jugábamos todos los domingos. En la semana teníamos las prácticas. Esos días, con solo saber que cuando saliera del colegio tomaría la merienda y mi mamá, mi gran mamá, me llevaría a la que en el pueblo llamábamos la cancha vieja, ya mi sonrisa no entraba en mi cara. Como mi técnico era verdulero, los entrenamientos terminaban con un ganador de mandarinas. Qué lindo era volver a casa con los brazos cargados de mandarinas. Hasta que llegó la edad de dejar la categoría cebollitas. Mi equipo empezaba a jugar en cancha grande y por los puntos, pero yo no. Fue la peor noticia, que no podía jugar más a la pelota. Y ahí se quedaron mis sueños. Sabía que los iba a cumplir, porque los sueños, como el aroma de las mandarinas, no se olvidan tan fácilmente. Pero iba a tener que postergarlos, porque no había equipo para mí. Y entonces probé otros deportes, vóley, patín, natación. El profesor de tenis me retaba porque yo le pateaba las pelotitas. Nada me hacía feliz. Hasta que un día jugué en el equipo de mujeres de mi barrio y volví a soñar. Le dije a mi mamá, quiero cumplir mi sueño, quiero jugar en Boca. Estaba decidida. Con 14 años me probé en Rosario Central y quedé seleccionada. Era el principio de algo hermoso y difícil. Comenzaba mi carrera como futbolista, alejada de mi familia, de mi pueblo. Los 5.000 habitantes se multiplicaron por millones estando en Rosario. Pero el esfuerzo valió tanto que llegó el día en que sonó el teléfono y sí, estaba en la selección argentina. Jugué sudamericanos juveniles y mayores. Jugué un mundial, jugué Juegos Olímpicos y Panamericanos. Fui goleadora. Yo, que de la frustración pateaba pelotitas de tenis, llegué a tener un récord con la camiseta de mi país. Y también llegué a Boca Juniors, el club con el que soñaba despierta y también dormida cuando era chiquita. ¿Cuántas veces imaginé dar la vuelta olímpica en la Bombonera?
Y la di. Fui campeona y goleadora, con más de 100 goles. Gané campeonatos con Central y pasé por San Lorenzo. Hasta que comenzó una nueva etapa en Uruguay, Urquiza, mi actual club, al que me llevó a jugar la Copa Libertadores y todos los domingos me pone nuevos desafíos. Yo logré cumplir mi sueño, ese que habían dicho que era imposible. Hoy, aquel goleador, el 9 de mi club de barrio, dice que soy su ídola. Le sonrío, de ídola a ídolo, de goleadora a goleador. Los sueños se cumplen, te juro que se cumplen. Y todavía hoy mis sueños cumplidos tienen el aroma de las mandarinas. A modo de pitazo final, les convido un deber para hacer en casa. Pregunten en sus historias familiares, porque así como en la historia oficial del deporte de Tandil y de la región, han habido mujeres y disidencias que no quedaron en los archivos, en nuestras historias familiares pueden preguntar y repreguntar para rescatar el pasado deportista de nuestras madres, incluso la pasión de nuestras abuelas escuchando partidos. No solo puede que se lleven sorpresas gratas, también van a aportar su granito de arena a que estas historias y sus protagonistas no se disuelvan en el olvido. Toda historia de mujeres que hayan jugado fútbol en Tandil y alrededores, no duden en mandarla a nuestro mail o a nuestro Instagram, cuestiondeactitud.foodfemtandil@gmail.com, porque este relato lo construimos entre todas, todos, todes. Hasta la semana que viene.